Buenas noches, hoy es viernes 31 de octubre del año 2014, programa 203 del año, el 2104 del ciclo. Vamos a conversar con Maggie Talavera y con el doctor Paul Coca, Paul Antonio. ¿Sí? Paul Antonio. Sí. Usa los dos. Sí, por eso, claro, por eso hice la aclaración. Paul Antonio Coca. Vamos a hablar de esto que está pasando después del fin de las elecciones. Y fíjense ustedes, hoy es 31 de octubre. Un 31 de octubre el doctor Víctor Paz Estenssoro nacionalizó las minas de manos de Patiño, Jochil y Aramayo. Y ahora vivimos un tiempo, un neopopulismo o un neomovimentismo, también con nacionalizaciones que terminan siendo compras, ¿no es cierto? Y entonces el presidente Morales ganó las elecciones con el 60%, y les pregunto, ¿es una victoria pírrica como dice Rubén Costa? No. Bueno, Rubén Costa lo dijo, ¿no? Claro, yo creo que es absurdo tratar de minimizar lo que es, ¿no? Podés hacer un análisis. Yo creo que si las condiciones hubieran sido normales, como en cualquier proceso electoral, con reglas justas, un proceso transparente, lo dudo que hubiera llegado al 60 y tantos %, ¿no? Pero no iba a ser menos. Gustavo Pedraza siempre dijo, me acuerdo desde antes de la elección, que era difícil pensar que saque menos del 54 o más del 64. Por una cuestión lógica, decía, y explicaba por qué, ¿no? Yo creo también, tal vez podría tener 5 o 6 puntos menos, no sé, pero lo que no podés negar es que ganaron y que ganaron contundentemente. Exactamente. Les pregunto, el estado de no confrontación planteado por el movimiento al socialismo, ¿le jugó a favor o le jugó en contra? Porque en la medida que las regiones tensionaron, el movimiento al socialismo le fue mejor siempre. Siempre tuvo, sobre todo en Occidente, un triunfo más contundente cuando tenía con quién confrontar. Hoy el movimiento al socialismo plantea la no confrontación, planteó la no confrontación en las elecciones, y entonces parece ser que eso no es muy del agrado, porque de la fuerza política más radical del movimiento al socialismo, porque no se refleja en las urnas como se reflejó antes, habiendo un incremento en la cantidad de votantes, ¿verdad? Ese es un elemento importante a tomar en cuenta, y sobre todo que la oposición no fue capaz de recoger más votos. ¿Qué dice? Si recordamos las anteriores elecciones del 2009, la oposición ganó en 4 departamentos. Y en estas elecciones solamente ganó en una sola. Las 4 elecciones ganadas en las anteriores, los 4 departamentos ganados en las anteriores elecciones era producto de esa confrontación, que estoy de acuerdo, Carlito. Claro. Los enfrentamientos del 2008, el famoso discurso del vicepresidente del empate catastrófico y el punto de bifurcación. Y de pronto el movimiento del socialismo cambia una estrategia radical y aplica la vieja estrategia de mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos mucho más cerca. Claro, y además pierde puntos en todo Occidente. Sí, sí, es cierto. Pierde puntos en todo Occidente. Pero yo creo que el más ha ganado con esa apuesta. Sin duda. Pero eso te da nuevamente la claridad para decir, los únicos que saben qué es lo que están haciendo y cuál es el juego que hacen son ellos. Ese es el tema. ¿Por qué? Porque ellos, su punto era ese. Ya no podían concebir que hayan 4 regiones que tenían una oposición tan marcada. Entonces, y lo ha dicho, además lo dicen, ¿no? No es ni siquiera que hay que sospechar, lo dicen. El punto era, perfecto, Choquehuanca y no sé qué más se hacen cargo del occidente, porque ese voto duro variará. No es significativa tampoco la bajada, ¿no? Puede fluctuar porque ha habido desacuerdo, la gente se ha frustrado en algunas cosas, no importa. Pero nuestro foco es ganar donde siempre hemos perdido. Y tras de ese objetivo, lo que tienen ellos es siempre un objetivo claro, y establecen una estrategia para conseguir su objetivo, y es lo que hacen. Claro, y consiguen. Esa estrategia fue directamente, a ver,
Hace 10 años atrás, yo siempre he dicho, el MAS de hoy es diferente del MAS de hace 10 años atrás. Claro. Completamente frontal, directo en contra de la clase media, la clase alta, la clase empresarial, la élite cruceña, el modelo autonómico y el sistema de producción cruceña. Es decir, era un MAS completamente frontal. Pero hoy día tenemos un MAS que es amigo de la clase media, amigo de la clase alta, amigo de la clase empresarial. Es decir, tenemos un MAS completamente diferente. Yo diría que es mucho decir amigo, ¿no? Yo creo que no son amigos de nadie, ¿verdad, Paul? Yo creo que ellos lo que tienen siempre son objetivos. Y no importa el objetivo. Y tiene una inteligencia política que es interesante. Podés criticarle un montón de cosas que hay para criticar, pero avanzan. Pero si hubieran llegado, si hubieran tenido esta visión hace 8 años, si hubieran entendido que el proceso económico cruceño no se lo podía tumbar, si hubieran entendido que el Oriente iba a ser el sustituto de los problemas cuando se caiga Occidente, si hubieran entendido eso, hubieran apurado el proceso. Lo que pasa es que entonces no iban a ser los que son. Esa es mi respuesta, no sé si claro. Se da para entender, ¿no? Se entiende perfectamente. Porque ellos eran si no eso. Se hubieran radicalizado, no hubieran tenido un voto tan duro, claro. Tampoco. Y además porque la percepción, y yo incluso creo hasta hoy que lo que han hecho es porque la realidad es más fuerte que cualquier propósito que tenga. Que tienen una antipatía, una mirada de desconfianza, hasta yo diría de rabia, por lo que sucede en el Oriente, ¿no? Pero su lógica política, que es muy pragmática, y lo que quieren es concentrar el poder, les dice, olvídate de tus amores y tus desamores, porque esta es la cuestión que hay que conseguir para alcanzar el objetivo que está allá. Y lo hacen, no tienen ningún empacho. ¿Y qué es lo que tienen a su favor? Dicen que no es un partido, que es un movimiento, no sé, pero hay una cohesión. Y ahí hay un trabajo de pensamiento político. Muchos creerán que no, porque como es tan caótico, ¿no? Y además cambian de una forma a otra. Abigarrado, como decía Zabaleta. Hay un pensamiento político que es lo que yo creo que se perdió en gran parte de la oposición, Carlos. Ahorita vamos a hablar de la oposición. Entremos a la oposición. Pasan las elecciones y la oposición no entiende lo que ha pasado como se debe. Y ya comenzó a pelearse de nuevo los despojos y a ver quién es el mejor ubicado, pero tratando de ser rey chiquito y no mirando la cosa en grande. La verdad que hay algunas cosas que dan risa, pues, ¿no? Porque ni se habían terminado de conocer los resultados, estaba todavía en disputa la observación de varias mesas, y ya estaban peleando por quién va a ser el candidato a gobernador. Además, aquí, acá, a muerte, a bajarlo a los otros diciendo estos son funcionales. ¿Qué pasa con la oposición? ¿Hay una oposición política? Yo creo que hay oposición política, pero muy dispersa. ¿Hay oposición o hay opositores? Vos estás viendo que hay opositores políticos. La oposición política tendría que ser como partido, claro, una estructura política cohesionada. Por eso te pregunto, ¿oposición u opositores? No, yo creo que hay muchos opositores. No, pero yo creo que hay oposición porque con todo lo que se le pueda también criticar a las fuerzas que están ahorita en Unidad Demócrata, son fuerzas que han estado haciendo oposición. No hay todavía cohesión, no hay claridad. Esa declaración que vos decís, por ejemplo, aludís del gobernador sobre los resultados, te demuestran que ahí no hay una inteligencia política, pues, ¿no? Para saber reconocer lo que ha sucedido, porque además ya a estas alturas del campeonato no hay cómo disfrazar la realidad, ¿no? Sí, yo creo que todavía hay muchas dificultades de asimilar, y digo, ya en las elecciones, en la campaña preelectoral con miras al 12 de octubre, era muy evidente que no habían aprendido las lecciones que se han estado dando en 9 años. Y tampoco las han terminado de aprender ahora que estamos ya frente a otro proceso electoral mucho más complejo, ¿no? Yo creo que hay opositores más que una oposición. Es como una guerra. ¿Cuándo hay guerra? Cuando ambos bandos tienen posibilidad de ganar. Ahí podemos hablar de una guerra si no es una matanza o una masacre. El problema es lo siguiente, hay oficialismo cuando ese oficialismo tiende a crecer y es capaz de quitarle
opositores a la oposición, pero también hay oposición cuando la oposición, desde el punto de vista doctrinal, por supuesto, puede llegar a crecer y quitar los oficialistas al movimiento al socialismo. En este caso, vemos que el movimiento al socialismo solamente puede quitar opositores a la oposición y el otro lado no hay tal cosa. Es decir, no existe esa facultad de que el movimiento opositor pueda retirar cierto tipo de militantes o dirigentes del movimiento al socialismo. O sea, ahí nosotros vemos que hay una ausencia de discurso, una ausencia de ideas políticas, como Maggie lo decía. No hay ideas políticas. No hay idea. La idea no solamente pasa por 3 discursitos Santa Cruz, no se vende, no, etcétera. No pasa por eso. El tema pasa por qué ofrecemos como oposición al país. ¿Es o no es viable una Bolivia post-Evo Morales? Ningún partido de oposición desde el 2005 al presente... Ninguno se ha planteado qué, claro, después de Evo Morales qué, claro, o sin Evo Morales qué. Ninguno ha planteado al país si es viable o no una Bolivia sin Evo Morales. Yo creo que ni el MAS se ha planteado eso, ¿no? No, ningún partido. Para ir al fondo. El MAS, ahora, ¿sabes no qué? se atreve claro, yo tengo ahí tengo una preocupación porque a veces pienso una cosa y después digo, no, pero hay estos factores en relación a la oposición, ¿no? ¿Qué es lo que uno ve? Uno ve que el MAS, claro, desde el poder también todo es mucho más fácil, tiene una línea y una cohesión de 9 años que no se ha roto. Se han ido unos, se han agregado otros, no importa. Pero el núcleo, claro, por supuesto, ¿no? El núcleo donde está el pensamiento político, la acción estratégica, se mantiene. El liderazgo 9 de Evo Morales. años. Sin embargo, yo estaba el otro día cuando miraba los resultados de las elecciones del 2009, carajo, los nombres de las siglas, ¿no? ¿Quién estaba con quién? Dije, por Dios, esto es realmente una chipazón. Entonces, fíjate que en la oposición no hay un solo actor, digo como organización, no como persona, no como individuo, que haya mantenido una coherencia Tal vez Doria Medina. desde el 2005 Tal vez Doria Medina. con Unidad Nacional, sí, que sigue Unidad Nacional, sí, Nacional, ¿no? Pero después todos, el mismo Rubén, han cambiado de nombre sus agrupaciones, se han aliado con diferentes sus aliados exactamente. de hoy, sus aliados de esta elección eran sus enemigos antes, y los aliados de antes son sus enemigos hoy. Los aliados, entonces, la pregunta es, y yo creo que ahí ha estado el error, de no haber tenido una visión a largo plazo, de largo aliento, creyendo, creo yo, que el gobierno se iba a caer en 4 años, que el gobierno se iba a caer al año siguiente, ¿no? Y entonces los propósitos, los objetivos eran muy inmediatos y no te fijaste esa mirada de largo aliento, que es lo que te permite decir, como hacer más, pucha, me tragaré sapos y culebras porque este es mi propósito. Claro. Entonces se han ido fragmentando y yo creo que eso es algo flojo, que se percibe, no han construido. Eso es una flojera política, Maggie. El no pensar, el no planificar, el no tener estrategia es flojera política. Está como el flojo que se sienta debajo del árbol a esperar que caiga la fruta, en vez de subirse a cosecharla. Y la oposición debió hacer oposición política y debió plantear una alternativa política al país. Porque exactamente lo mismo que finalmente terminó pasando en Brasil y terminó pasando en Uruguay. ¿Sabes qué? Pareciera que el problema era Dilma, porque queremos hacer lo mismo, pero mejorcito. Pareciera que el problema era Mujica. Queremos hacer lo mismo, pero mejorcito. Queremos hacer lo mismo que Evo, pero mejor. Vamos a mantener todo lo que hizo. Entonces, ¿la gente qué dice? Bueno, si la propuesta es esa, yo me quedo con el que lo hizo, pues, ¿no? Además ¿O que, no, Paul? Para empezar, exactamente, es decir, ¿qué partido de oposición ha presentado un programa que por lo menos llegue a los tobillos del programa que tiene el movimiento del socialismo? Ninguno. ¿Qué ha propuesto la oposición en todos los años de oposición? Ha actuado de 2 maneras políticas, de manera coyuntural y hormonal. Es decir, esperamos un desacierto. Cuando el presidente hace cosas muy buenas que hay que alabarlas, el doctor Douglas te observaría lo de hormonal, dice que está mal dicho. La oposición calla y no dice nada cuando el presidente establece aciertos. Cuando el presidente comete errores, la oposición está para criticar. Y los teóricos del movimiento al socialismo, que no son tontos, y es un gran error de la oposición pensar que en el MAS no hay pensantes, es un gran error, reitero, de la oposición pensar que en el MAS no hay pensantes, porque sí los hay. Claro. Ese es el error, otro error de la oposición. Y los pensantes del MAS salen y dicen una simple frase:
Si está mal lo que hacemos, propongan ustedes algo. Y la oposición directamente ¿Cómo no será? propone. ¿Cómo No, será? a ver, Perdón un ratito, pero ahí Maggie, yo tengo discúlpame un una ratito. discrepancia. Yo estoy de acuerdo. Cuando los errores del MAS son burdos y cuando no tienen otra que salir a reconocerlo, salen precisamente con ese discursito. Bueno, si le hemos pelado, a ver, díganos cómo componerlo. O sea, señores, reconocemos, para que el movimiento al socialismo, con la soberbia que tiene, con la soberbia política, no con las soberbias personales, que en política dan lo mismo las soberbias personales, pero la soberbia política de tener que salir a reconocerlo, y cuando lo reconocen, lo retan, y hasta ahí llegaron los opositores. Yo lo que sí creo que es importante, porque digo que discrepo en algunas partes del comentario que ha hecho ahorita Paul, es porque uno no puede olvidar el carácter que ha tenido este poder político del MAS. Yo creo más bien que lo que se perdió desde muchos sectores que hacen política es la pelea en un campo de batalla difícil. Estaba todo relativamente muy cómodo, Sí. Era fácil llegar a acuerdos, no sé, de boca no pasaban, pero no había llegado al poder un gobierno con un movimiento, un instrumento político con tanta fuerza como este, que ha echado mano de manera además abierta de un montón de herramientas, de instrumentos, de práctica para no tener oposición. Entonces, yo no es que voy a justificar con eso los desaciertos de la oposición. Lo que más bien extraño es que mucha gente que ha sido como del MIR, del Partido Socialista, del mismo MNR, la misma gente de Falange de no sé qué año, ¿no?, que en su momento han tenido que lidiar con situaciones muy difíciles, campos de concentración, exilio, no hubieran trabajado formas inteligentes de decir Por lo que te digo, cómo uno flojera política. enfrenta a este monstruo que se ha venido, ¿no? Monstruo en el sentido de que es un aparatazo muy bien articulado, como dice Paul. Sí, hay gente pues que está pensando 24 horas al día en política, y yo siempre digo, nada de lo que ocurre en el MAS, de las cabezas, es casual. Todo está bien articulado, y fíjate que uno dice algo y todingos siguen en la misma línea. ¿Les pido un corte? ¿Les pido un corte? Nos quedamos en esto de cómo se sigue la línea. Vámonos al corte.